¿Cómo están, queridos compañeros de la Facultad Nacional de Ingeniería y amigos de YouTube? En el video de hoy vamos a repasar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero antes de entrar a ello es importante repasar las ecuaciones generales del movimiento. Vamos a partir de lo siguiente. Si nosotros tenemos una velocidad v que va a estar en función de t, o mejor dicho, v va a ser igual a v de t, ¿no? Recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Antes de continuar, es importante que tú tengas conocimientos sólidos de lo que es trayectoria, desplazamiento, movimiento, velocidad, aceleración y vector posición, ¿no? No vamos a redundar en la parte conceptual, esa tareita te la dejo para ti. Y si digamos tienes dudas, puedes ponerle pausa un rato, repasar con cualquier libro y luego continuamos con el video. Listo. Entonces, nosotros tenemos a la velocidad en función del tiempo. A partir de esta velocidad nosotros podemos encontrar al vector posición. Simplemente debemos recordar el concepto de velocidad instantánea. La velocidad es igual a la derivada de r respecto de t, ¿no? Donde r es el vector posición y también es una magnitud vectorial. A partir de acá, a las magnitudes vectoriales, que se las denota con una flechita arriba, simplemente le voy a poner una liñita arriba, ya, para no complicarme y para que sea más rápido. Entonces podemos despejar, teniendo esta ecuación diferencial, podemos encontrar el vector posición. Lo único que hacemos es despejar diferencial de r de forma algebraica, ¿no? Entonces diferencial de r va a ser igual a b multiplicado por diferencial de t. Recordemos que b es igual a b de t, entonces podemos decir acá que tenemos b de t, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar r? Acá nosotros tenemos diferencial de r, ¿no? O también podemos decir la derivada de r. Entonces, para poder anular esa derivada, lo que tenemos que usar es la antiderivada, también conocida como integral. En cinemática vamos a trabajar con integrales definidas, ¿no? Por eso es importante que tengan conocimientos básicos del cálculo diferencial e integral. En todo caso voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible. Entonces, ¿cómo se definen estas integrales? Cuando el móvil inicia o cuando empezamos a analizar el movimiento de la partícula, entonces va a existir un tiempo inicial al cual vamos a llamar t sub 0. En ese tiempo inicial, nuestro móvil va a estar en una determinada posición inicial, r sub 0. Cuando termine el movimiento o nuestro análisis, esto va a llegar a un tiempo final y nuestro móvil va a llegar a una posición final, ¿no? Esos son los límites superiores, los límites inferiores de lo que estamos integrando. Entonces, integrando tenemos lo siguiente: la integral del dr es igual a simplemente r. Entonces va a estar definido desde r sub 0 hasta r, y eso va a ser igual. Acá no nos vamos a complicar mucho porque estamos trabajando con una integral general. Este v de t puede ser cualquier función que dependa del tiempo. Por ejemplo, v de t podría ser coseno de t, podría ser seno de t, podría ser t cuadrado más t más 1 o cualquier otra función que dependa del tiempo. De momento eso no es lo importante, lo único que sabemos es que b es una función que depende del tiempo, por tanto lo dejamos de forma general, ¿no? Evaluando esta integral, acá voy a hacer un pequeño paréntesis, lo cual lo voy a repetir más adelante, es importante que lo tengan claro. Una integral respecto de una variable, ¿no?, definida desde dos valores a y b, es igual a, esta integral es igual a simplemente la variable, y va a estar evaluado desde a hasta b. Y como evaluamos estos valores, el límite superior menos el límite inferior reemplazado en la variable que hemos integrado. Bueno, no vamos a hacer mucho redunde en la parte básica del cálculo, pero te voy a pedir que puedas ir repasándolo, ¿no? En todo caso, yo creo que lo vas a ir teniendo claro a medida que vayas practicando y a medida que vayas estudiando. Entonces, acá evaluando tendríamos el límite superior reemplazado acá, ¿no?, este límite, menos nuestro límite inferior, que va a ser igual a la integral desde t sub 0 hasta t de v de t por diferencial de t. Listo. Entonces podemos sumar miembro a miembro r sub 0, o como también decimos, esto va a pasar al otro miembro a sumar, y tendríamos r sub 0 más esa integral, la cual sería nuestra primera ecuación general del movimiento, ¿no? Podemos encontrar al vector posición partiendo de la velocidad, siempre y cuando tengamos la velocidad en función del tiempo. Esta es una ecuación general, esta se aplica a cualquier tipo de movimiento, ya sea rectilíneo o curvilíneo. Nos vamos a ir a encontrar la segunda ecuación general y vamos a partir ya también del concepto de aceleración. Si nosotros tenemos la aceleración en función del tiempo, vamos a tener a, que va a ser igual a dt. Entonces, si recordamos el concepto de aceleración instantánea, la aceleración instantánea es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo, o también podemos decir derivada de v respecto de t. Entonces, de la misma manera que trabajamos acá arriba, nosotros podemos resolver esta integral, ¿no? Despejamos dv
y eso va a ser igual a que va a estar en función del tiempo, recuerden la condición que estamos trabajando acá, por diferencial de t. Integramos, ¿no? Las condiciones también van a ser las siguientes. Para un tiempo inicial va a haber una velocidad inicial. Para un tiempo final va a haber una velocidad final. Integrando tenemos lo siguiente. Vamos a tener b va a estar evaluado desde b sub 0 hasta b. Y eso va a ser igual a la integral que va desde t sub 0 hasta t de a que depende del tiempo por diferencial de t, ¿no? Entonces acá lo que podemos hacer, bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar este b con el límite superior, que va a ser b, menos el límite inferior, que va a ser b sub 0, y eso va a ser igual a t sub 0, a la integral desde t sub 0 hasta t de a de t por diferencial de t, ¿no? Entonces vamos a sumar miembro a miembro b sub 0, y finalmente me va a quedar lo siguiente. B va a ser igual a b sub 0 más la integral de t sub 0, t a de t por diferencial de t, que va a ser nuestra segunda ecuación de movimiento, ¿no? Entonces esta voy a llamar ecuación 1, que las vamos a usar más adelante, y esta voy a llamar ecuación 2, las dos ecuaciones generales de movimiento, ¿no? Y para llegar a la tercera ecuación, muy importante, vamos a relacionar los dos conceptos que acabamos de mencionar. El de velocidad, la velocidad es igual a la variación de la posición respecto del tiempo, y también al de la aceleración, que es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. Vamos a partir de la segunda, ¿ya? La aceleración es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. Acá podemos hacer nosotros como un artificio, ¿no? Podemos multiplicar al numerador por v y también al denominador por v. La expresión que tengo acá no se va a alterar. Entonces, si observamos, v por diferencial de t lo podemos analizar de acá, ¿no? Decimos que dr algebraicamente va a ser igual a v por diferencial de t. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la aceleración va a ser igual a la velocidad, a ver, lo voy a hacer más bonito, a la velocidad por diferencial de v sobre diferencial de r. Otro caso muy particular que se va a presentar cuando estemos estudiando o resolviendo ejercicios de cinemática es el siguiente. La aceleración puede ser una función o puede ser expresada en función al desplazamiento, ¿no? En este caso sería r. Entonces tendríamos lo siguiente de esta ecuación, ¿no? Tendríamos una función de aceleración que depende del desplazamiento por diferencial de r, que va a ser igual a la velocidad por diferencial de v. Integrando tenemos lo siguiente. Las condiciones iniciales. Vamos a partir con una velocidad inicial v sub 0 y vamos a terminar con una velocidad final v. Vamos a partir desde una posición inicial r sub 0 y vamos a terminar en una posición final r. Entonces, resolviendo la integral, tenemos lo siguiente. Esta integral no la podemos resolver porque está de forma general. Entonces lo voy a mantener así. Lo voy a trabajar de forma general, ¿no? Pero la segunda sí puedo resolverla, ¿no? La integral de v respecto de v es igual a v cuadrado sobre 2, que va a estar evaluada desde v sub 0 hasta v. Entonces, reemplazando los límites, vamos a tener lo siguiente. Reemplazando los límites superior e inferior, vamos a tener límite superior menos límite inferior. Finalmente podemos despejar v cuadrado y la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces, simplemente multiplicando toda la ecuación por 2, y esta expresión la estoy pasando al otro miembro como positivo. La integral que va desde r sub 0 hasta r de a de r por diferencial de r, que para nosotros va a ser nuestra tercera ecuación general de movimiento, ¿no? Ahora, acá tenemos las tres ecuaciones, ¿no? A partir de estas tres ecuaciones nosotros podemos ya trabajar el movimiento curvilíneo, movimiento rectilíneo, y vamos a empezar ya también de forma más específica a analizar las ecuaciones para el movimiento rectilíneo. Entonces, acá tenemos la primera ecuación, muy importante, la segunda ecuación y la tercera ecuación, ¿no? Si de momento se te resulta un poco complicado poder entender esta parte o esta rigurosidad, o mejor dicho, si toda esta parte teórica resulta muy rigurosa para ti, no te preocupes. Para todos al inicio resulta complicado, pero es muy importante que empieces a familiarizarte con conceptos
así de rigurosos, para que luego no tengas dificultades al poder estudiar otra asignatura como física 2 o física 3, ¿no? Entonces mi recomendación es que hagas el esfuerzo de poder entenderlo. Vamos a pasar a las ecuaciones del movimiento rectilíneo y posterior vamos a hacer algunos ejercicios. Y bueno, ya habiendo analizado las ecuaciones generales del movimiento, podemos pasar a analizar un movimiento más específico, en este caso el movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Por qué se llama movimiento rectilíneo? Porque la trayectoria que recorre el móvil, en este caso este hermoso auto, va a ser al lugar geométrico de una recta, ¿no? Entonces el vehículo o este móvil o partícula se va a mover por la recta. A eso lo podemos llamar eje X o como nosotros queramos llamarlo. Y bueno, en el móvil van a haber ciertas variables y condiciones las cuales vamos a tener que analizar y con las cuales vamos a trabajar. Una sería la velocidad, otra va a ser la aceleración, las condiciones de inicio como la posición inicial y el tiempo inicial, ¿no? La posición inicial es donde está ubicado el móvil cuando empezamos a analizar el movimiento, y el tiempo inicial es en qué momento se va a empezar a analizar el movimiento. Entonces es importante conocer esas variables. Bueno, entonces partiendo de las ecuaciones generales del movimiento, podemos hacer el siguiente análisis. Como estamos trabajando en una sola dimensión, ¿no? Entonces ya no es necesario trabajar con la posición, velocidad y aceleración de forma vectorial, porque el sentido y la dirección ya estaría definido, porque estamos trabajando en una sola dimensión. Entonces la velocidad quedaría definida de la siguiente manera. La velocidad va a ser igual a la variación de la posición respecto del tiempo, y la aceleración sería igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. Les vuelvo a mencionar que la dirección y el sentido ya está definido, ¿no? Porque estamos trabajando en una sola dimensión. Entonces, considerando lo que acabo de mencionar, podemos volver a analizar las tres ecuaciones generales para el caso del movimiento rectilíneo, que serían las siguientes. La primera ecuación sería x va a ser igual a la posición inicial más la integral que va desde t sub 0 hasta t de la velocidad que depende del tiempo por diferencial de t. La segunda ecuación sería la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la integral que va desde t sub 0 hasta t de la aceleración que dependa del tiempo por diferencial del tiempo. Y por último, la tercera ecuación va a ser igual a la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la integral que va, en este caso ya desde la posición inicial hasta la posición final, de a, que va a estar en función de x por diferencial de x. Hasta y ya tendríamos las tres ecuaciones, ¿no?, para el movimiento rectilíneo. Ahora, si hablamos del movimiento rectilíneo, podemos considerar dos casos. El primer caso va a ser cuando nuestro móvil se va a mover con una velocidad constante, ¿no? A ese caso también lo llaman movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el móvil se va a mover a una velocidad que va a ser igual a una constante, ¿no? O que va a ser constante. Entonces, ¿qué va a pasar con la aceleración? A ver, veamos eso. Si partimos de la definición de aceleración instantánea, ¿no? Entonces podemos ver lo siguiente. Nuestra aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero ¿qué pasa si esta velocidad es constante? Entonces, si recordamos la derivada de una constante, sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Por tanto, nuestra aceleración va a ser igual a 0. ¿Qué van a pasar con las ecuaciones de movimiento? Entonces vamos a analizar una por una. La primera ecuación va a ser la siguiente. El desplazamiento va a ser igual al desplazamiento inicial más la integral desde t sub 0 hasta t de la velocidad, pero como es constante, en este caso la podemos sacar de la integral por diferencial de t, ¿no? Entonces, integrando tenemos lo siguiente. X va a ser igual a x sub 0 más b, la integral de dt simplemente va a ser igual a t, que está definido desde t sub 0 hasta t. Por tanto, x va a ser igual a x sub 0 más, vamos a definir la integral que estaría desde límite superior menos el límite inferior, y ahí tendríamos la primera ecuación del movimiento para
el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, antes de seguir avanzando, algo que estoy sobreentendiendo es que ya tenemos conocimientos básicos de lo que son las derivadas e integrales. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis. Si tú tienes muy buena base, adelante el videito unos cuantos minutos, pero si no, atiende con mucha atención, ¿ya? Simplemente un pantallazo. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una integral, acá estamos haciendo un pequeño repaso, ¿no? Algo que debía haberlo hecho al inicio. En todo caso, no está de más, ¿no? Si tenemos una integral, en este caso de x por diferencial de x, si nos vamos a las tablas, van a poder observar que esta integral es igual a x cuadrado sobre 2 más una constante. Acá estaríamos trabajando con integrales indefinidas, ¿no? Ya, pero en nuestro caso no vamos a trabajar con estas, vamos a trabajar con integrales definidas. ¿Cómo son las integrales definidas? Son integrales que tienen límites de evaluación, podemos decir desde a hasta b. En este caso vamos a analizar la integral de t por diferencial de t. Esta integral va a ser igual a t cuadrado sobre 2, que va a estar evaluada desde un límite inferior, en este caso a, hasta un límite superior, en este caso b, ¿no? Entonces a este b se le llama límite superior y a esta a se le llama límite inferior. ¿Y cómo evaluamos ese valor? Simplemente de la siguiente manera. Eso va a ser igual a, en la variable que hemos integrado reemplazamos el límite superior, en este caso sería b cuadrado sobre 2 y menos, les restamos el límite inferior. El límite inferior lo reemplazamos en la variable que hemos integrado y tendríamos a cuadrado sobre 2. Y ahí ya tendríamos la solución de una integral definida. Otro ejemplo muy parecido sería la integral del diferencial de x evaluado desde x sub 0 hasta x sub 1, ¿no? Entonces, si revisan una tabla de integrales se van a dar cuenta que la integral de un diferencial es directamente la variable que queremos integrar. Eso estaría definido desde x sub 0 hasta x sub 1. Entonces nuestra solución sería reemplazar el límite superior en la variable que hemos integrado, en este caso x, y restarle el límite inferior reemplazando en la variable que hemos integrado, ¿no? Bueno, eso como un pantallazo de lo que son las integrales definidas, lo que vamos a utilizar, ¿no? Integrales definidas, y constantemente va a ir apareciendo en el estudio de la cinemática y tal vez alguna que otra derivada. Bueno, en todo caso era importante que lo mencione. Y ahora vamos a poder encontrar la siguiente ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, les voy a pedir que me atiendan bastante bien, ¿ya? No voy a copiar la ecuación para no alargar mucho el video, pero sí vamos a hacer el análisis. Entonces vamos a ver la ecuación que tenemos acá. Si nuestra aceleración es igual a 0, ¿no? Entonces eso va a significar que esta integral es igual a 0. Por tanto, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Y eso ya está anotado acá, ¿no? Porque hemos dicho que nuestra velocidad es constante. Entonces no es necesario ya analizar eso. Podemos anotarlo. Podemos decir que en este movimiento la velocidad final siempre va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Listo. Lo mismo va a pasar en la última ecuación, ¿no? La aceleración es 0, por tanto la integral de 0 es 0, multiplicado por 2 va a ser 0, y decimos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Por tanto, la ecuación más importante con la cual vamos a trabajar cuando se trate del movimiento rectilíneo uniforme va a ser esta ecuación. Listo. Vamos a irnos al caso número 2, que es un poquito más complicado, pero que debemos entender su análisis, ¿no? El caso número 2 es ya también cuando la aceleración es constante, o sea, existe una aceleración y esa aceleración es constante, ¿no? A este movimiento se lo llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, ¿qué pasa cuando la aceleración es constante? ¿No? Vámonos a repasar el concepto de la aceleración, lo que tenemos acá. Sabemos que la aceleración es igual a la derivada de v respecto del tiempo, ¿no? Entonces eso significa que la velocidad está variando a medida que va a pasar el tiempo. Existe una velocidad y esa velocidad ya también va a ser variable. Va a ir variando, ¿no? Entonces vamos a deducir las tres ecuaciones del movimiento para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero vamos a partir de la segunda ecuación. Entonces, partiendo de la segunda ecuación tenemos lo siguiente: la velocidad final es igual a la velocidad inicial más
la integral que va desde t sub 0 hasta t de la aceleración por diferencial de t. Sabemos que la aceleración es una constante, por tanto puede salir de la integral al ser una constante, ¿no? Y ahora integramos. Entonces tendríamos lo siguiente: la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por esta integral, ¿no? Que ya la hemos resuelto acá arriba. Es esta misma integral, como la pueden ver acá, ¿no? Ya, en todo caso, la solución va a ser la siguiente. Va a ser igual la integral por un diferencial de t, va a ser simplemente t, que va a estar evaluado desde t sub 0 hasta t, que finalmente va a resultar t menos t sub 0. Ya tendríamos la primera ecuación para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la cual vamos a encontrar la velocidad, ¿no? En función de la aceleración y obviamente el tiempo. Listo. Vamos a ir a la segunda ecuación. Un dato muy importante que me olvidaba al inicio: como condición inicial también puede haber una velocidad inicial, ¿no? Un dato muy importante. Bueno, entonces vámonos a la segunda ecuación. Ya. Vamos a analizar ahora la primera ecuación que teníamos en las ecuaciones generales, esta ecuacióncita, y va a ser la siguiente. Ya, en este caso x va a ser igual a x inicial más la integral que va desde t sub 0 hasta t de la, en este caso era velocidad, ¿no? Pero la velocidad es lo que ya hemos deducido acá. Pues será necesario primero deducir la segunda ecuación, que sería velocidad inicial más aceleración por t menos t sub 0. Y todo esto por diferencial de t, ¿no? Entonces es necesario resolver esta integral y lo vamos a hacer de la siguiente manera: x va a ser igual a x sub 0 más, vamos a repartir la integral que va desde t sub 0 hasta t por la primera. Sabemos que la integral tiene propiedades de linealidad y la voy a dividir de la siguiente manera, ¿no? La primera integral va a ser esta de acá, la cual va a estar con b sub 0, ¿no? Y la segunda integral va a ser esta de acá. Entonces vamos a tener lo siguiente: esta integral, que sería integral de b sub 0 por dt, más la integral que va desde t sub 0 hasta t, ya también de lo que tenemos acá con amarillito, a por t menos t sub 0 por diferencial de t. Recordamos que a es una constante, puede salir. b sub 0 es una constante, puede salir de la integral. Entonces integrando vamos a obtener lo siguiente: x va a ser igual a x sub 0 más b sub 0, y nuevamente nos topamos con esta integralcita que ya la conocemos, ¿no? Entonces directamente voy a anotar la solución, que sería t menos t sub 0 más ya también la solución de esta integral que tenemos acá. La voy a hacer con verdecito. Entonces vamos a anotar primero la constante, la integral de t menos t sub 0. Para poder integrar eso simplemente hay que hacer un pequeño cambio de variable, que sería el siguiente: sea u igual a t menos t sub 0. Si diferenciamos vamos a tener lo siguiente: la derivada va a ser igual a diferencial de t. Bueno, como les mencionaba, es muy importante que ustedes puedan ponerse un poquito las pilas y tratar de repasar lo que es el cálculo diferencial, ¿no? Porque es muy importante tener conocimientos sólidos del cálculo diferencial. Entonces nuestra integral va a pasar a ser la siguiente: ya no vamos a tener acá t menos t sub 0, sino vamos a tener u. Este diferencial de t se va a volver diferencial de u, y el resultado de esa integral simplemente va a ser u cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra variable original, va a ser igual a t menos t sub 0 sobre 2, y esto al cuadrado. Entonces nuestra integral va a tener como resultado t menos t sub 0 al cuadrado sobre 2, y eso estaría evaluado desde t sub 0 hasta t. Finalmente tendríamos que x va a ser igual a x sub 0 más b sub 0 t menos t sub 0 más la aceleración sobre 2
Y reemplazando el valor final con el valor inicial, vamos a obtener simplemente t menos t sub 0 al cuadrado, que sería nuestra segunda ecuación, con la cual vamos a expresar el desplazamiento, ¿no?, que estaría en función a la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Por último, vamos a analizar la tercera ecuación, ¿no?, que es esta de acá. Bueno, no se hagan mucho lío si, digamos, estoy subiendo y bajando. En todo caso, este PDF les voy a enviar para que puedan analizarlo y también estudiarlo en su casita. Finalmente, la última ecuación va a ser la siguiente: la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la integral de la aceleración, que depende de x, por diferencial de x, ¿no? Recordemos que esta aceleración es constante, puede salir de la integral, y esto estaba evaluado desde la posición final inicial hasta la posición final. Entonces, nuevamente nos topamos con una integral que ya conocemos, que es esta de acá, ¿no? Entonces, tenemos esa integral y vamos a obtener lo siguiente: velocidad final, más abajito, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x sub 0. Y hasta ahí tendríamos ya deducidas las tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Es muy importante tener claras las ecuaciones. Claro, en colegio tal vez ya lo hemos visto, ya lo hemos aprendido, pero de una forma más específica y más sencilla, donde, digamos, te podrían haber planteado lo siguiente, ¿no?, como repaso: sea la velocidad inicial igual a 0, el tiempo inicial igual a 0. Entonces, si asumen estas condiciones, van a ver que esta ecuación se va a reducir a lo siguiente: x va a ser igual, ya, para que sea más simple, x sub 0 igual a 0, posición inicial igual a 0. Partimos desde nuestra referencia del sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, prácticamente esto es 0, esto es 0, esto es 0, y nuestra posición va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Un caso más específico, podríamos llegar a ese mismo caso dependiendo de los problemas que nos planteamos. Y otro caso también es más específico del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es al que nosotros llamamos caída libre, que es exactamente lo mismo que hemos resuelto, con la única diferencia que vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Esa va a ser nuestra orientación, eso va a ser y, y la aceleración va a ser igual a la gravedad, que es la fuerza que hace que todos los objetos caigan hacia la superficie terrestre. Como ya sabemos cómo se deducen las ecuaciones del movimiento rectilíneo, ya sea movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a pasar a resolver dos ejercicios. El primero es el siguiente, ¿no?, como lo puedes ver, y dice de la siguiente manera: en el instante en que la señal luminosa de tráfico cambia a verde, un automóvil que ha estado esperando en un cruce arranca con aceleración constante de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. En el mismo instante, un camión que lleva una velocidad constante de 9 metros sobre segundo alcanza y pasa al automóvil. ¿Qué queremos encontrar? ¿A qué distancia del punto de partida adelantará el automóvil al camión y qué velocidad tendrá en ese instante? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es poder entender el problema, ¿no? Me dice lo siguiente: me dice que en el instante en que el semáforo va a cambiar a verde, ¿no?, esto está cambiando a verde, en ese instante un automóvil que estaba esperando, ¿no?, parte con una aceleración constante igual a 1.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y ese mismo instante en que el semáforo cambia a verde, un camión, este camioncito que está acá, muy hermoso, alcanza al automóvil. En el mismo instante alcanza el automóvil y lo pasa con una velocidad constante de 9 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de movimiento tiene cada partícula o cada móvil, y en función a eso ir planteando las ecuaciones del movimiento rectilíneo y poder ir resolviendo el ejercicio. Entonces yo me voy a plantear el ejercicio de la siguiente manera. Voy a hacer dos análisis.
El primero va a ser para el automóvil y el segundo va a ser para el camión. Listo. Entonces, vemos el automóvil. Me menciona que el automóvil estaba esperando el cruce, ¿no? Y arranca con una aceleración constante. Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. Velocidad inicial es igual a 0. Vamos a anotarnos acá como referencia. Acá va a estar la posición inicial, que para nosotros va a ser igual a 0, ¿no? Porque nosotros no estamos planteando la referencia. Entonces la posición donde se encontraba era nuestra posición inicial, que es igual a 0. ¿Por qué decimos que nuestra velocidad inicial es igual a 0? Porque nos dice que el movimiento estaba esperando en el cruce, o sea, estaba en reposo, no tenía movimiento. Por tanto, la velocidad es igual a 0 y va a empezar su movimiento con una aceleración igual a 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tenemos una aceleración y esta aceleración es constante, estaríamos describiendo un móvil que tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el camión? A ver, haremos el mismo análisis con el camión. El camión, en cambio, no menciona que estaba en reposo, nos dice, ¿no? En el mismo instante, un camión que lleva una velocidad constante. O sea, el camión estaba justamente pasando y justo pasó por este punto al que nosotros estamos llamando X sub 0, ¿no? Cuando cambió el semáforo a verde y pasaba con una velocidad constante. Nos dice que la velocidad es constante y esta velocidad es igual a 9 metros sobre segundo o mejor dicho, 9 metros sobre segundo. Si la velocidad es constante, nosotros ya sabemos que la aceleración es igual a 0, ¿no? Vamos a empezar a analizar en una posición inicial que va a ser igual a 0. Y podemos decir que el movimiento que describe el camión es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Bueno, entonces como ya estamos empezando a familiarizarnos más con el movimiento rectilíneo, ya sea uniforme o uniformemente variado, voy a plantear acá las ecuaciones que deducimos hace un instante. Es importante que tú te aprendas y si es posible que te memorices, ¿no? Bueno, en todo caso te lo vas a memorizar a medida que tú vayas practicando. Las tres ecuaciones del móvil para el movimiento rectilíneo uniformemente variado son las siguientes. Para la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t menos t sub 0 más un medio de la aceleración t menos t sub 0 al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por t menos el tiempo inicial. Y finalmente la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x sub 0, ¿no? En ese caso, esas serían las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar para el automóvil. Y para el camión va a ser mucho más sencillo porque es movimiento rectilíneo uniforme. Y simplemente vamos a necesitar la siguiente ecuación. X va a ser igual a x sub 0 más la velocidad por t menos t sub 0, ¿no? Porque sabemos que la velocidad es constante, o sea, se va a mantener en todo el movimiento. Listo. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos y a partir de estas ecuaciones podemos resolver el ejercicio. Entonces vamos a partir analizando lo siguiente. A ver, ahora sí vamos a entender el problema, ¿no? Nos dice que este móvil estaba con velocidad constante, entonces va a pasar a la misma velocidad, ¿no? Y este móvil que recién está empezando a aumentar su velocidad, obviamente va a ser pasado por este móvil. Entonces, este móvil va a llevar la delantera hasta una cierta distancia X, en la cual la aceleración de este móvil que está con Celestito va a ser lo suficiente como para que vuelva a alcanzar este camión, y no solo eso, sino que lo pase. Al tener aceleración constante, ¿no? Eso significa que la velocidad de este móvil va a ir creciendo. En cambio, la de este móvil se va a mantener constante. Entonces, eso va a ayudar al automóvil a que este automóvil pueda pasar al camión. Entonces lo que queremos averiguar es a qué distancia, esa distancia que estamos llamando X, ¿no? A qué distancia X los dos se van a volver a encontrar y
el automóvil va a comenzar a pasar a nuestro camión. A ver, perdón. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, estas ecuaciones que se ven un poco largas y complicadas resulta que se van a simplificar bastante. ¿Por qué? Porque esta posición inicial, a la cual estamos llamando x sub 0, ¿no? Va a ser el momento en el cual inicia nuestro análisis, inicia nuestro movimiento. Entonces ahí va a estar nuestro tiempo inicial, que en este caso va a ser 0. ¿Qué va a pasar? Entonces nuestras ecuaciones van a ser simplificadas de forma muy grande, ¿no? Esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, no, esto no. Esto va a ser 0. Para el caso del automóvil, la velocidad inicial igual es 0, ¿no? Porque dice que parte del reposo. Esto llegaría a ser 0 y esto llegaría a ser 0. Para el caso del camión, la posición inicial es también igual a 0. Podría ser otra diferente, pero en este caso es igual a 0. Y el tiempo inicial también es igual a 0. Entonces nuestras ecuaciones, como les mencionaba, se han reducido bastante. Entonces, para el automóvil tenemos lo siguiente, ¿no? La posición final va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Algo sumamente simple. Y nuestra velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo, ¿no? Velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Y en el caso del camión vamos a tener que la posición final va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Listo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar este valor de x en el cual ambos van a volver a encontrarse, ¿no? Entonces, para el caso del camión lo podemos encontrar con esta ecuación, a la cual vamos a llamar ecuación 1, y en el caso, mejor dicho, en el caso del automóvil, ¿no? Y en el caso del camión, con esta, a la cual vamos a llamar ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, si sabemos que la posición de este automóvil tiene que ser la misma, entonces lo único que tenemos que hacer es igualar ambas ecuaciones. Entonces tendríamos que un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a la velocidad por el tiempo. No nos olvidemos que esta es la velocidad del camión, eso lo voy a anotar acá. Velocidad del camión, para que no nos equivoquemos, y esta es la aceleración del automóvil, ¿no? Listo, los cuales son datos. Entonces tendríamos lo siguiente: un medio de la aceleración, en este caso la aceleración es 1.8, ¿no? 1.8, vamos a asumir que las unidades son metros y segundos, va a estar multiplicado por t cuadrado, eso va a ser igual a la velocidad del camión, que es igual a 9 metros por segundo multiplicado por t. Tenemos una ecuación de segundo grado, entonces la resolvemos. Vamos a tener lo siguiente: un medio multiplicado por 1.8 multiplicado por t cuadrado menos 9 por t va a ser igual a 0, ¿no? De esta ecuación de segundo grado podemos factorizar t y me va a quedar 1.8 medios multiplicado por t menos 9 igual a 0. De donde vamos a obtener dos soluciones. La primera va a ser que t es igual a 0 y la segunda va a ser que t es igual a, lo voy a reemplazar directamente en mi calculadora, 9 dividido entre 1.8 sobre 2. El tiempo va a ser igual a 10, ¿no? Ambos van a estar en segundos. Listo. Entonces tenemos dos soluciones. ¿Qué significan estas dos soluciones, no? La primera significa que cuando el tiempo es igual a 0, ambos vehículos se van a intersectar, lo cual es cierto, ¿no? Además es una condición de inicio de problema. Y lo otro significa que para 10 segundos la distancia x que va a recorrer el camión va a ser igual a la distancia x que va a recorrer el automóvil. Entonces vámonos a lo que nos pide. Lo primero que nos pide es a qué distancia del punto de partida adelantará el automóvil al camión, ¿no? Entonces ya tenemos el tiempo. ¿Cómo podemos encontrar la distancia? Si tenemos el tiempo, por tanto podemos encontrar la distancia reemplazando en la ecuación 1 o en la ecuación 2, la que nosotros deseemos, ¿no?
Por comodidad lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces ese valor de x va a ser igual a la velocidad, que sería 9 multiplicado por el tiempo, que va a ser 10. Entonces eso va a ser igual a 90 metros, lo cual sería nuestra primera solución. A ver, en todo caso, si reemplazamos en la ecuación 1, me tiene que dar lo mismo, ¿no? Esto es reemplazando en la ecuación 2. A ver, reemplazando en la ecuación 1, vamos a tener que x va a ser igual a un medio de la aceleración, que es 1.8, multiplicada por el tiempo. En este caso 10, a ver, veamos, tiempo al cuadrado, ¿no? Tiempo al cuadrado. Entonces, si reemplazamos en nuestras calculadoras, nos vamos a dar cuenta que eso es igual a 90 metros. Y listo, ya tendríamos la solución del inciso A, o mejor dicho, de la primera pregunta que nos pone. Y la siguiente sería: ¿qué velocidad tendrá en ese instante? Estamos hablando del automóvil, ¿no? Porque el automóvil es el que va variando su velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad que va a tener en ese instante? Si ya tenemos el tiempo, simplemente tendríamos que reemplazar en esta ecuación, a la cual yo voy a llamar ecuación número 3. Listo. Entonces, voy a poner acá reemplazando en 3. A ver. Por tanto, reemplazando en 3, vamos a tener lo siguiente. Reemplazando en 3, que sería esta ecuación de acá, ¿no? Esta hermosa ecuación, decimos que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo que ha transcurrido, que va a ser igual a 1.8 multiplicado por 10, ¿no? Entonces la velocidad final va a ser igual a 18 metros sobre segundo, que va a ser la velocidad en la cual el automóvil va a volver a encontrarse con el camión, ¿no? Y obviamente a partir de ese tiempo que hemos encontrado, que es 10 segundos, el automóvil va a ir pasando al camión, porque va a ir incrementando su velocidad y va a ir separándose del camión, ¿no? Entonces hasta ahí ya habríamos resuelto este primer problema. Espero que no tengan muchas dificultades, pero recuerden que si ustedes analizan bien sus condiciones de inicio, analizan bien el problema, saben qué tipo de movimiento es, no van a tener muchos problemas en la resolución de ejercicios. El problema va a ser el siguiente, y dice así: un automóvil y un camión parten de reposo en el mismo instante, ¿no? O sea, vamos a ir analizando también el problema. Ya, entonces ambos van a partir en el mismo instante y parten del reposo. Eso significa que ambos tienen velocidad inicial igual a 0. Hallándose inicialmente el automóvil a cierta distancia detrás del camión, ¿no? Como podemos observar en el dibujo de acá, el automóvil está a cierta distancia, esa distancia la estamos llamando X, detrás del camión. Entonces, acá estaría ubicado nuestro camión y acá estaría nuestro automóvil. El momento que va a iniciar, en el instante que inicia el movimiento, el automóvil está a cierta distancia detrás del camión. Esa distancia la hemos llamado X. Listo. El camión tiene una aceleración constante de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado y el automóvil tiene una aceleración constante de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, como podemos ver, nuestro automóvil tiene una aceleración de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado y nuestro auto tiene, o mejor dicho, nuestro camión tiene una aceleración constante de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? A simple vista podemos ver que la aceleración del automóvil es mucho mayor a la del camión. Eso significa que va a llegar un determinado tiempo en el que la velocidad del automóvil va a ser mucho mayor a la del camión, ¿no? Porque tiene una aceleración mayor. La aceleración, recordemos que es cómo va a variar nuestra velocidad en función al tiempo. Si tenemos mayor aceleración, si nuestra aceleración es mayor, eso significa que nuestra velocidad va a aumentar mucho más, ¿no? Listo. Entonces, en el inicio, acá está mi automóvil y acá está mi camión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? Después de un determinado tiempo que no conocemos, ambas partículas van a avanzar cierta distancia, a la cual vamos a llamar x2, ¿no? En este caso, en el enunciado nos dice lo siguiente: el coche pasa al camión después de que éste ha recorrido 45 metros. Entonces estamos hablando del camión. Entonces a esta distancia de acá nosotros vamos a decir que es 45 metros. Una que el camión ha recorrido 45 metros, el automóvil justamente se va a encontrar con el camión
y no solo eso, lo va a pasar. Entonces, ¿qué me piden encontrar? ¿Cuál va a ser ese tiempo, ¿no? En el cual ambos se van a intersectar y obviamente el automóvil va a ir pasando a nuestro camión. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio, no? Al igual que en el anterior ejercicio, vamos a hacer un análisis. Un análisis para el automóvil y un análisis para el camión. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial es igual a 0 en ambos casos, ¿no? Eso se va a dar cuando el tiempo inicial es igual a 0, porque ambos parten del reposo. Tenemos un dato muy importante que es la aceleración, ¿no? En este caso me dicen que es 1.8 metros sobre segundo al cuadrado y en este caso me dice que es 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, si no me equivoco, ¿no? Vamos a corroborarlo. Perfecto, ¿no? Listo. Entonces, nosotros al ver que nuestra aceleración es constante, rápidamente nos damos cuenta que el movimiento del automóvil es un movimiento rectilíneo uniformemente variado y el del camión también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque tienen una aceleración que es constante, lo cual va a significar que nuestra velocidad va a ir variando, ¿no? Entonces, recordamos las ecuaciones generales del movimiento, en este caso movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo voy a volver a anotar hasta que ustedes lo sepan de memoria, que me dice lo siguiente. X lo voy a anotar en el medio porque va a representar a ambos, ¿no? Va a representar tanto al camión como al automóvil. Acá está nuestro camión. Entonces las ecuaciones con las que vamos a trabajar son las siguientes. X va a ser igual a X sub 0 más la velocidad inicial multiplicada por t, perdón, menos t sub 0 más un medio de la aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por t menos t sub 0 y finalmente la velocidad inicial al cuadrado, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración x menos x sub 0, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando las ecuaciones ya sea tanto para el camión como para el automóvil. Para diferenciar al automóvil voy a llamar a sub 1 o móvil 1, ¿no? Y al camión como móvil 2, o también puedo decir a sub 2. Entonces, sabemos lo siguiente, que después de que este camión ha podido recorrer 45 metros, el automóvil justamente lo va a alcanzar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este dato de desplazamiento de 45 metros, nosotros podemos encontrar el tiempo en el cual ambos se van a encontrar. ¿Cómo? Partiendo de la, en este caso, la tercera ecuación, ¿no? Entonces, por tanto, para el camión, listo. En el camión vamos a aplicar la primera ecuación. La posición final va a ser igual a la posición inicial. Entonces vamos a asumir la siguiente referencia. Esta va a ser, esta que sea nuestra referencia 0. ¿Ya? Entonces acá vamos a decir nosotros que es x igual a 0. Listo. Entonces nuestra posición inicial va a ser 0. Listo. Esto de acá va a ser 0, ¿no? Entonces vamos a tener 0 más nuestra velocidad inicial. Esto que también es 0. Entonces nos va a quedar simplemente un medio de la aceleración por t menos t sub 0, pero que también es 0 al cuadrado, ¿no? Entonces de acá nosotros podemos despejar el tiempo. El tiempo va a ser igual a raíz de 2 veces x sobre a, ¿no? No olvidamos que esto tiene dos signos, entonces nuestro tiempo va a ser igual a más menos raíz de 2 veces x, ese valor de x, en este caso nuestra posición final, es igual a 45 metros. Entonces va a ser 45 sobre la aceleración. En el caso del camión, la aceleración es igual a 1.2, ¿no? Entonces, resolviendo, tenemos lo siguiente. A ver, lo voy a reemplazar en mi calculadora. A ver, tenemos la raíz de 2 por 45 sobre 1.2, que me sale igual a 8.66
segundos, ¿no? Entonces ya tendríamos el tiempo en el cual este camión va a avanzar a una distancia de 45 metros. Y esto sería más o menos, ¿no? Pero obviamente el tiempo negativo se descarta y simplemente vamos a trabajar con el tiempo positivo. Entonces ya tenemos el tiempo en el que el camión va a avanzar 45 metros. En ese mismo tiempo, ¿no? Este mismo tiempo es el tiempo en el cual este automóvil justamente va a poder encontrarse con el camión. Entonces, si ya tenemos el tiempo en el cual el automóvil se va a encontrar con el camión, podríamos encontrar lo siguiente. A ver. Podríamos encontrar la distancia que va a recorrer el automóvil en ese tiempo, ¿no? Listo. Entonces, la distancia que va a recorrer va a ser igual. Vámonos a esta ecuación. Recuerden. A ver, vamos a ir analizando acá mismo, ¿no? Nuestra posición inicial. ¿Cuál es nuestra posición inicial? Entonces, estamos X veces detrás de nuestra referencia que nosotros hemos llamado 0. Entonces, estaríamos partiendo con una posición inicial menos X. Ya lo vamos a llamar menos X. A ver, mejor lo llamaremos, podemos poner el nombre que deseemos, lo vamos a llamar X1, ¿ya? Entonces, como siempre cuando trabajemos en cualquier tipo de movimiento, nosotros tenemos que trabajar con una referencia y un sentido. En este caso, hacia la derecha lo vamos a llamar positivo. Como a este valor le hemos llamado 0, entonces es nuestro inicio. A la izquierda estaríamos trabajando con un valor negativo. Entonces nuestra posición inicial va a ser menos x1, un valor que no conocemos, ¿no? Nuestra velocidad inicial sabemos que es 0. Tiempo inicial es 0 porque estamos partiendo desde el inicio del movimiento. Entonces tendríamos lo siguiente. A ver, esto borramos. Eso era más que todo para que puedan entenderlo. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Va a ser igual, b sub 0 se ha hecho 0, más un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Este x más este x sub 1 va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo. Entonces, reemplazando el valor de t, vamos a tener x más x sub 1 va a ser igual a un medio de su aceleración, que es 1.8 multiplicado por 8,66 al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente, x más x sub 1 va a ser igual a, lo voy a reemplazar en mi calculadora, y tenemos un medio multiplicado por 1.8 por 8.66 al cuadrado, que sería 67.49. Listo, esa sería la distancia total recorrida, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ya, lo que nosotros necesitamos es poder encontrar este x1, que al final va a ser igual a 67.496 menos este x, ¿no? Sabemos que este x es igual a 45 metros. Entonces directamente lo voy a reemplazar. Y este x sub 1 va a ser igual a 22.5 metros. La distancia, ¿no? Que sería la distancia que separa al automóvil del camión, ¿no? El automóvil estaba detrás del camión. Listo, a ver, ¿qué nos piden en el enunciado? Nos dicen cuánto tarda el automóvil en pasar al camión. Entonces ya lo tendríamos acá. Esa sería una solución. Y también nos dice a qué distancia se encontraba inicialmente el automóvil detrás del camión. Podemos ver que la distancia a la que se encontraba era 22.5 metros. Bueno, queridos compañeros, espero haya quedado claro los dos ejercicios y también la parte conceptual, ¿no? Sé que al inicio tal vez les he complicado, les he hecho medio... A ver, bueno, yo sé que resulta muy complicado al inicio, pero créanme que es muy importante que ustedes sepan analizarlo de esa manera, porque las siguientes materias que van a ir viendo, obviamente van a ser materias con cierta rigurosidad matemática,
y también física, ¿no? Entonces es importante que ya desde el principio vayan estudiando con la rigurosidad que se merece la materia. No lo vean tan simple, no se memoricen solo fórmulas, sino traten de entenderlas, analizarlas y saber por qué las están utilizando, ¿no? En este caso, para mí hubiera sido más fácil decir que las ecuaciones ya son simplificadas, como las que tenemos acá, ¿no? Podríamos haber partido de estas ecuaciones directamente, así, pero no tendría chiste porque cuando ustedes tengan problemas mucho más complicados, tienen que partir de las ecuaciones generales. Bueno, entonces, queridos compañeros, gracias si pudieron ver todo el video, espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video. Gracias.